El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Samantha terminó de poner la mesa para cenar. El olor del asado todavía flotaba en el aire, mezclándose con el perfume suave de las velas que había encendido para darle un toque acogedor al ambiente. Esa era la rutina que ella y Armando habían construido con los años. Cenas tranquilas, risas fáciles, una copita de vino después del plato fuerte, como una pareja bien conectada. Él siempre llegaba más o menos a esa hora, con la misma sonrisa lista y el saco elegante colgado del antebrazo. Y esa noche no fue diferente. Armando entró por la puerta principal con la cara iluminada y el paso seguro, como de costumbre. Le dio un beso en la frente y elogió la cena antes incluso de sentarse. «Siempre te rifas, mi amor», dijo con esa voz de siempre. Y aún así, había algo en ella que sonaba distinto. Mientras platicaban, Samantha lo miraba con atención, pero disimulando. Notaba cómo dejaba el celular boca abajo, bien cerquita del plato, algo que jamás había hecho antes. Se fijaba en cómo miraba el reloj cada pocos minutos, como si tuviera algo más importante que hacer después de ahí. Pero lo que más le molestaba era la prisa disfrazada de amabilidad con la que Armando cortaba las conversaciones. La escuchaba, sonreía cuando tocaba, le preguntaba por su día, y aún así, no estaba realmente ahí, no como antes. Era como si siguiera un guión aprendido de memoria, de alguien que quiere convencer, pero que ya no siente lo que dice. Los fines de semana también ya no eran lo que eran. Antes se la pasaban dando paseos por el parque, tomando café sin prisa, echando la flojera viendo pelis que a ella le encantaban y que él fingía que le gustaban. Pero ahora había juntas de último momento, compromisos urgentes, viajes inesperados para resolver asuntos de chamba que no podían esperar. Al principio, Samantha aceptaba las explicaciones diciéndose que era normal que él estuviera más ocupado. Estaban construyendo un futuro juntos, eso decía él. Todo esto lo hago por nosotros, repetía con seguridad, y ella le creía, porque quería creerle. Pero la inquietud se colaba en los pequeños detalles, ese perfume distinto que sentía en su camisa cuando lo recibía tarde en la noche, la forma en que escondía sonrisas cuando leía mensajes, diciendo que eran cosas del trabajo, y cuando Samantha preguntaba algo, él respondía con paciencia como quien trata a una niña que no entiende. «Te estás haciendo ideas, mi amor. Yo nunca cambiaría contigo. Sigo siendo el mismo de siempre». Le agarraba la mano con firmeza y la miraba a los ojos, pero por dentro, ella ya no sentía ese calorcito de antes. Fue en una noche cualquiera cuando todo empezó a cambiar de verdad. Samantha andaba acomodando el librero de la sala cuando, sin querer, se topó con un comprobante de reservación de hotel en el bolsillo de un saco de Armando. La fecha marcaba un sábado, justo ese sábado en el que él le había dicho que estaría en una junta con unos clientes. El papel le quemaba en las manos. Pudo haberlo enfrentado ahí mismo, pero no lo hizo. Guardó el recibo, junto con la duda que desde ese momento se le metió hasta el fondo del pecho. Y a partir de ahí, empezó a notar cosas que antes pasaba por alto. Llegadas tarde que no tenían sentido, excusas que no cuadraban con los hechos, cambios de ropa sin ninguna explicación. La noche siguiente, mientras Armando dormía como si nada, ella se quedó despierta, sin moverse ni tantito, pero con la cabeza dándole vueltas sin parar. Escuchaba su respiración lenta, profunda, y pensaba, ¿qué haría él si se enterara de que ella estaba sospechando? Si se diera cuenta de que ya no era la mujer ciega de confianza que él siempre había querido mantener así. Ese nudo en el estómago ya no era de miedo, sino de alerta, de esas que no te dejan en paz. Samantha entendió que tenía que abrir los ojos de una vez, y sería más pronto de lo que imaginaba. A la madrugada siguiente, un sonido diferente la sacó de onda, voces apagadas, susurros que nunca deberían haberse escuchado dentro de esa casa. Y fue entonces que se levantó. La madrugada se sentía demasiado callada ahí adentro. Samantha abrió los ojos de golpe, sin saber bien por qué. Tal vez un presentimiento, de esos que te muerden el estómago y te hacen latir el corazón bien fuerte sin razón clara. Se giró despacio en la cama y notó que Armando no estaba a su lado. La almohada aún estaba tibia, señal de que se había ido hace poco. Frunció el ceño. Miró el reloj que tenía en el buró. 2:37 AM. ¿No había dicho él que estaba agotado esa noche? ¿Que no veía la hora de dormir temprano?
Y ahora, ni siquiera estaba en la cama, y aunque la casa estaba en silencio, no se sentía vacía. Samantha se levantó sin hacer ruido, como si tuviera miedo de romper un hechizo raro que no acababa de entender. Sus pies descalzos apenas tocaban el piso frío de la habitación. Agarró la bata que estaba sobre el sillón y se acercó a la puerta que estaba entreabierta. Fue entonces cuando los escuchó. Susurros, voces bajitas, muy cerca. No era la tele de la sala, no era ninguna llamada de trabajo. Era ahí, en el estudio, pegados a la puerta del cuarto de huéspedes, el que estaba junto al suyo. Samantha aguantó la respiración y se acercó más, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podían oírlo. ¿Estás segura que se lo va a tomar? Era una voz de mujer. Leticia, esa voz que Samantha solo conocía de los almuerzos incómodos en eventos sociales, siempre con una sonrisa falsa y un perfume tan dulce que le daban ganas de salirse del lugar. Claro, Leticia, siempre se lo toma cuando insisto, respondió Armando, con un tono impaciente como quien explica algo obvio. Confía en mí. Es patética. El mundo de Samantha se quedó suspendido en el aire. Se apoyó en la pared, las piernas le temblaban, pero se obligó a no hacer ni un solo ruido. ¿Y luego? ¿Qué hacemos cuando se quede dormida? Leticia susurró todavía más bajito, pero Samantha lo escuchaba clarito, como si estuvieran dentro de su cabeza. Después, mi amor, firmamos todo. Va a estar fuera de sí. El abogado ya preparó los papeles. Nada más es cuestión de poner su firma en el divorcio y en la donación de bienes. La casa, el dinero, todo será nuestro. Soltó una risa, y ese sonido fue como una puñalada. Y cuando despierte, bueno, ya no va a tener nada. Leticia también se rió. Una risa ahogada, cómplice. ¿Y si sospecha? Últimamente anda muy callada. No lo va a hacer. Es demasiado tonta. Vive en su mundito de cuento de hadas. Le digo 2 o 3 palabras bonitas y se derrite. Todavía se cree que tiene un matrimonio. La voz de Armando chorreaba desprecio, fría y calculadora. En ese momento, Samantha sintió que algo dentro de ella se moría. Pero, en el lugar de lo que se rompió, empezó a crecer algo nuevo. Una rabia fría, bien clara. Ya no había espacio para ilusiones ni para dudar. La verdad estaba ahí, desnuda, cruel. El hombre al que había amado, por el que lo había dado todo, era un traidor, un desgraciado, un criminal. Y Leticia era mucho más que una amiga de ocasión. Era la mano que cargaba el veneno lista para dárselo a Armando. Mañana firma, siguió Armando, con una emoción enferma en la voz. Y después la mandamos bien lejos. Igual a un hospital. Decimos que se volvió loca. ¿O quién le va a creer a una mujer que de repente perdió la cabeza? Perfecto, susurró Leticia. Y después de eso, tú y yo nos largamos de aquí, ¿sí? ¿Nos vamos a ese lugar que me prometiste? A donde quieras, Leticia. Con su dinero, el mundo se nos queda chico. Samantha sintió que la bilis le subía hasta la garganta, pero la tragó en seco. No podía fallarse ahora. No ahí. No en el momento en el que estaba escuchando justo lo que necesitaba saber. Se quedó algunos segundos más pegada a la pared fría, escuchando cómo los dos se alejaban, riéndose bajito, creyendo que ya habían ganado. Y fue ahí, en medio de esa oscuridad que apestaba a traición y a perfume barato, que Samantha decidió que todo iba a ser diferente. No iba a ser la víctima que ellos pensaban enterrar en vida. No iba a ser el títere de nadie. Volvió al cuarto con pasos firmes, las manos cerradas en puños, la mirada clavada en un punto fijo enfrente de ella. Se acostó otra vez, cerró los ojos y fingió dormir cuando Armando entró minutos después. Se quedó parado en la puerta un momento, observándola en silencio, y luego regresó a la cama, deslizándose a su lado como si no hubiera pasado nada. La tocó en el hombro con un cariño falso. «Buenas noches, mi amor», murmuró en la oscuridad. Samantha no dijo nada, pero esa noche dejó de ser quien había sido hasta entonces, para convertirse en quien necesitaba ser, y en el silencio más absoluto, empezó a planear su contraataque. A la mañana siguiente Samantha se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La luz azulosa de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana, llenando el cuarto de un frío que parecía hasta simbólico. Armando seguía dormido, respirando pesado, de espaldas, como si ella ya no fuera más que un bulto ahí al lado.
Con la misma calma que había aprendido a tener desde esa noche de traición disfrazada, se levantó sin hacer ruido, se vistió sin prender las luces y al salir cerró la puerta despacito, como quien no deja ni una sola pista. Su primer paso fue tomar el teléfono. No dudó ni un segundo. Sus dedos marcaron con precisión el número que, aunque lo tenía olvidado hacía años, parecía estar tatuado en su piel. «Bueno», la voz grave y familiar contestó del otro lado, un poco ronca por el sueño. Samantha respiró hondo antes de responder. «Mario, soy yo. Te necesito. Ahora». Hubo un breve silencio, y luego él respondió con firmeza. «¿Dónde estás? Todavía en la casa, pero tengo que salir de aquí. No es seguro hablar adentro. Dime dónde y a qué hora». Ella miró por la ventana, checando las calles todavía dormidas. «En el café que está junto a la plaza. ¿Lo ubicas? En 1 hora. Te veo ahí». Samantha colgó, controlando la respiración. Se vistió sencillo. Agarró su bolsa y salió diciendo a Armando, que seguía dormido, que iba a dar una vuelta antes del desayuno. Le temblaban las manos al cerrar la puerta con llave, pero la mirada le seguía firme. El camino hasta el café lo hizo casi en automático, apretando el volante como si de eso dependiera su vida. Tenía que moverse antes de que Armando notara algo raro. Cuando llegó, Mario ya la estaba esperando, sentado en el rincón más discreto del lugar, de espaldas a la entrada, checando todo a su alrededor. Se levantó al verla y le jaló la silla para que se sentara. Ninguno de los dos sonrió. El ambiente estaba demasiado pesado para esas cosas. «Dime qué está pasando, Sam», le dijo él, con voz baja, pero con los ojos bien atentos. Ella se tomó un segundo antes de arrancar, ordenando en su cabeza todas esas palabras que le hervían por dentro. Y entonces se lo soltó, de principio a fin, lo que había escuchado detrás de la puerta, el plan retorcido, las intenciones asquerosas de Armando y Leticia. No se guardó nada. Mario no dijo ni una palabra mientras la escuchaba, solo apretaba la taza de café con las 2 manos. Cuando terminó de hablar, él desvió la mirada por un segundo, como si necesitara tragarse la rabia que le había subido al rostro. Luego volvió a verla de frente. «No lo van a lograr, Samantha. No mientras tú sepas todo lo que están haciendo». Ella respiró hondo, las manos heladas sobre la mesa. «Necesito pruebas, Mario. Quiero asegurarme de que cuando los agarremos, no les quede ni un rayito de esperanza». Él asintió sin pensarlo. «¿Cámaras? Cámaras. Y micrófonos. Quiero tener todo grabado, hasta el más mínimo detalle». Mario se inclinó hacia ella. «Serio. Tengo el equipo. Solo hay que pensar bien dónde ponerlo, y tú vas a tener el control de todo. Empezamos por el estudio y luego el cuarto de visitas. Si les gusta andar susurrando sus porquerías, vamos a asegurarnos de que se escuche clarito». Samantha cerró los ojos un momento, sintiendo un alivio que casi le saca las lágrimas. Pero no había tiempo para eso ahora. «No quiero que Armando sospeche nada. No puede cambiar el plan. Quiero que siga creyendo que tiene el control». Mario levantó la cabeza y la miró con un respeto que antes no había en sus ojos. «Va a ser como tú digas. No se va a dar cuenta de nada. Y cuando lo haga, ya será demasiado tarde». Samantha lo miró firme, respiró profundo y dijo: «Entonces empezamos hoy». «Hoy», confirmó Mario. «Cuando él salga de la casa, me marcas. Yo ya voy a estar listo». Ella asintió. Se levantó con calma y salió del café sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía las riendas de su vida en sus propias manos. Las horas que siguieron fueron como un ballet en silencio. Mario llegó con un maletín negro, discreto, lleno de aparatitos que parecían sacados de una película, pero no, eran reales. Cámaras chiquitas del tamaño de una moneda, micrófonos escondidos en cosas que ya formaban parte de la casa, una lámpara en el estudio, el reloj de pared en el comedor, hasta un botón en uno de los sillones. Se movía con la precisión de un cirujano, y Samantha lo miraba atenta, grabándose cada paso, cada ajuste. «Este va directo a tu cel», le explicó dándole un aparatito que parecía solo un llavero. «Aquí te va a llegar todo en tiempo real. Si quieres puedes grabarlo o nomás ver lo que está pasando». Ella sostuvo el dispositivo, sintiendo el peso simbólico de lo que tenía en la mano. No era solo tecnología, era la llave para recuperar el control de su vida. «¿Y si llega a tocar algo?», preguntó en voz baja. «No va a pasar», aseguró Mario, tranquilo. «Estos equipos son casi invisibles.
Puede estar aquí horas y ni se va a dar cuenta de nada. Ella sonrió. Era una sonrisa fría, pero cargada de decisión. Que siga creyendo que me tiene engañada. Quiero ver hasta dónde le da el teatro. Pasaron 3 días, y Armando no sospechó nada. Seguía con su misma actuación perfecta, sus gestos medidos al milímetro. La mañana después de que instalaron las cámaras, hasta le llevó el café a la cama. Se sentó junto a ella y le acarició el cabello. «Eres lo mejor que me ha pasado, ¿lo sabes?» Ella solo asintió. «Lo sé», y en el fondo de sus ojos había algo que brillaba, algo que él no supo reconocer, pero que pronto lo iba a destruir. La noche cayó más temprano ese viernes. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si hasta el clima supiera que algo oscuro se venía. Samantha terminó de acomodarse el vestido negro de satín frente al espejo. La tela caía sobre su cuerpo con suavidad, pero había una fuerza silenciosa en su mirada. Se peinó con calma, recogiéndose el cabello en un chongo elegante, y dejó que los dedos pasaran por un collar dorado que Armando le había regalado años atrás. Esa noche no era más que un adorno vacío, sin ningún valor para ella. Respiró hondo. Necesitaba serenidad. Tenía que lograr que él creyera cada segundo del show que estaba a punto de darle. Desde abajo, Armando la llamó con un tono animado, casi como si hubiera ensayado la escena. «Samantha, la cena está lista. Quiero que estés aquí antes de que se enfríe el vino». La risa de él se escuchó por el pasillo, falsa, como si quisiera cubrir el cinismo con alegría. Ella bajó las escaleras con paso firme. Los tacones golpeaban la madera marcando una cadencia que sonaba a cuenta regresiva. Cuando llegó al comedor, el lugar parecía set de película. Luces bajas, velas encendidas, la mesa puesta con platos de porcelana blanca y cubiertos de plata. En el centro, un arreglo de lirios blancos. «Te ves preciosa», dijo Armando acercándose para acomodarle un mechón de cabello que no necesitaba arreglo alguno. «Casi perfecta». Ella sostuvo la sonrisa. «¿Casi? Entonces voy a tener que echarle más ganas la próxima». Él se rió, ligero, y le ofreció el brazo. «Vamos a brindar, por nosotros dos». Samantha se sentó a la mesa con la calma de quien controla cada movimiento, cada respiro. Armando destapó la botella de vino con movimientos calculados, como un director a punto de arrancar una orquesta macabra. El líquido rojo escarlata cayó en las copas haciendo un sonido suave, casi hipnótico. Ella no le quitaba los ojos de encima mientras él servía las copas, notando ese brillo apurado que él trataba de disimular. Entonces, Samantha se levantó y fue a la sala a poner algo de música. En ese momento, la mano de Armando se deslizó discretamente al bolsillo del pantalón, y entre un movimiento y otro, apareció un pequeño sobrecito en sus dedos. Fue ahí cuando echó el contenido en la copa de ella, un polvo casi invisible que se disolvió en un parpadeo. «Aquí tienes, un brindis especial para la mujer más especial del mundo», dijo Armando fingiendo ternura. Ella se mantuvo impasible. Todo había quedado grabado por la mini cámara instalada en el comedor, conectada al celular donde Mario veía todo en tiempo real, desde afuera de la casa. «Armando», lo llamó ella suavemente justo cuando él le empujaba la copa hacia ella. «Sí, mi amor», respondió él, haciéndose el desentendido. «Quería agradecerte por hoy, por todo. Pensé que ya te habías olvidado de mí». Él levantó su propia copa. «Jamás. ¿Cómo podría olvidarme de la mujer de mi vida?». Sus ojos la miraban como quien recita un libreto. Samantha ya conocía de memoria cada mentira que él decía. Ella tomó la copa con la mano derecha y la levantó, sin apartar la mirada de la suya. Armando sonrió confiado, creyendo que ya había ganado antes de que terminara el juego. «Por nuestra felicidad», dijo él. Samantha inclinó un poco la cabeza. «Por la verdad», corrigió ella, sin perder ese tono dulce. Los dos llevaron las copas a los labios al mismo tiempo, pero justo en ese momento sonó el timbre, un sonido seco y repentino que rompió el hechizo falso de ese brindis. Armando frunció el ceño, molesto, aunque trató de disimular. «Seguramente algún vecino metiche», dijo, levantándose. «Eso espero. Ve a ver quién es, cariño», respondió Samantha, dejando su copa de vuelta en la mesa antes siquiera de probar el vino. Armando caminó hacia la puerta sin apuro, miró por la mirilla y vio a Mario. Abrió, poniendo cara de educado. «Buenas noches». «Buenas noches, Armando».
saludó Mario con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Puedo pasar? Claro. Armando dudó un segundo, pero se hizo a un lado. Mientras él estaba en la puerta, Samantha se levantó, tomó las copas y, con un movimiento sutil y exacto, las cambió de lugar. El vino envenenado, que él había preparado para ella, ahora estaba en la copa de Armando, y el vino limpio, intacto, sería para ella. Cuando su amigo se acercó, Samantha fingió sorpresa. «Mario, qué gusto verte por aquí. Justo estábamos por brindar. Agarra una copa y únete a nosotros», dijo Samantha, con esa mirada calculada. Mario se puso junto a la mesa observando todo sin decir palabra. «Armando, ¿brindamos otra vez?», sugirió Samantha, con un brillo desafiante en los ojos. Armando alzó una ceja, pero no podía negarse. Mario se acercó un poco más, colocándose justo al lado de la silla donde Armando volvió a sentarse. «¿Por qué no? Estamos entre amigos», dijo él tomando su copa. Samantha levantó la suya, mirándolo sin parpadear. «Por nosotros», y ambos bebieron. El vino le bajó por la garganta en tragos largos, apurados. Todavía sonreía, pero el sudor empezó a brotarle en la frente a los pocos minutos. Las manos le temblaban, y los ojos se le perdieron, desenfocados. ¿Qué me está pasando?», balbuceó, llevándose la mano al cuello, como si pudiera detener algo que ya no tenía remedio. Samantha se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa con la calma de quien ya sabe cómo termina la historia. «¿Lo sientes? Es el sabor de tu propia trampa. Curioso cómo la verdad sabe amarga, ¿no crees?». Armando cayó de rodillas, intentando jalar aire que ya no le respondía. Mario se quedó inmóvil, como una estatua, mirando sin mover un músculo, y antes de que el pánico lo consumiera del todo, la sirena de la patrulla rompió el silencio de la calle. «No te vas a morir», dijo Samantha, levantándose y acercándose a él. «Pero vas a desear haber muerto cuando estés encerrado con tu amante», respondiendo por lo que intentaron hacerme. Los minutos después del brindis final estuvieron cargados de un silencio casi sólido, pesado como plomo. Armando seguía arrodillado en el piso de la sala, respirando con dificultad, los ojos bien abiertos mirando a la nada, como si no entendiera en qué momento había fallado. Leticia, que esperaba en la otra esquina metida en el coche, miraba su reloj de pulsera cada 2x3, sin imaginarse que lo que le esperaba no era el futuro dorado que Armando le había prometido. El timbre sonó otra vez, pero esta vez no hubo duda del otro lado de la puerta. 2 oficiales con uniforme azul marino, posturas firmes y miradas duras, empujaron la puerta como si cada paso fuera una sentencia. Samantha observaba de pie, sin moverse, con los brazos cruzados. Había algo solemne en la manera en que se mantenía ahí, firme, sin apartar la vista ni un segundo del hombre que alguna vez la llamó tonta a puerta cerrada. Uno de los policías se acercó a Armando y le echó los brazos para atrás con firmeza. El clic de las esposas sonó seco, como si cortara el aire en dos. «Armando Moreira, queda usted detenido por intento de homicidio, fraude patrimonial y conspiración criminal», anunció el agente con voz de piedra. Armando intentó resistirse un segundo, pero las piernas ya no le respondían. Terminó sentado en el suelo sin dignidad alguna, respirando entrecortado. «Esperen, esto es un error», gritó, la máscara de superioridad ya hecha pedazos. «Samantha, diles que no es verdad», pero su voz ya sonaba diferente. Ya no era la de un manipulador que controlaba el juego, sino la de un hombre desesperado, rogando por una salida que no existía. Samantha se agachó lentamente, hasta quedar a su altura. Su rostro seguía sereno, pero en los ojos había un brillo frío, implacable. «No voy a mentir por ti, Armando», dijo, cada palabra cargada de una calma mortal. «Ya mentí demasiado, a mí misma». Él la miró por un instante, como buscando algún rastro de la mujer que alguna vez confió en él, pero no encontró nada, solo un vacío donde antes hubo amor. «No entiendes. Hice todo esto por nosotros», balbuceó, intentando su último truco, como si todavía tuviera chance de manipular sus sentimientos. Samantha negó despacio con la cabeza. «No, Armando, lo hiciste por ti, porque nunca supiste amar sin querer poseer a alguien». Mientras tanto, Leticia finalmente salió del coche cuando vio el movimiento raro en la casa.
El taconeo de sus zapatos se escuchaba fuerte en la banqueta mientras apuraba el paso, con el rostro tenso. Al entrar, la sonrisa cínica que siempre traía pegada se le borró de golpe al ver a Armando de rodillas, esposado, con los 2 policías a su lado. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, pero la voz le temblaba al final. Mario apareció junto a Samantha, viendo la escena con la calma de quien ya sabe cómo va a terminar todo. «Leticia Salgado», anunció el segundo oficial. «Queda usted detenida como cómplice de intento de homicidio y fraude. Tiene derecho a guardar silencio». Leticia soltó una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. «No, yo no hice nada. Esto es una locura», protestó, pero los policías ya la tenían agarrada de los brazos y la jalaban hacia atrás sin ninguna piedad. «Tú lo hiciste todo, Leticia», dijo Samantha, sin moverse. Su voz sonó baja, pero más pesada que cualquier grito. «Planeaste todo con él. Escuché cada palabra, y ahora todo el mundo las va a escuchar también». Leticia abrió los ojos como platos. «¿Tú estabas escuchando?». Samantha levantó el celular y le mostró la pantalla. Ahí, en alta definición, se veía clarito todo. Las conversaciones de madrugada, cada susurro, cada palabra sucia que habían dicho en la oscuridad. «Todo grabado», remató Samantha. «No hay a dónde correr». Leticia forcejeó un poco, pero luego se rindió, cayendo de rodillas al lado de Armando, con las manos esposadas hacia atrás y la cara hundida en los hombros. Se escuchó un sollozo ahogado que rompió el silencio por un momento, pero nadie ahí mostró compasión, ni el propio Armando, que parecía haberse encogido con los hombros pesados y los ojos apagados. «Llévenselos a los 2», ordenó el policía. Mientras los arrastraban hacia afuera de la casa, Armando trató de voltear por última vez. Ella lo miró desde lo alto de la escalera, el rostro completamente cerrado. «Nunca he perdido nada que realmente valga la pena», respondió, y luego se dio la vuelta, sin darle derecho a decir una última palabra. En la calle, el sonido de las esposas chocando se mezclaba con el portazo de la patrulla cerrándose fuerte. Las luces del giroflex iluminaban las caras pálidas de ambos, mientras los vecinos miraban discretamente desde las ventanas entreabiertas. Era el final de su show, pero el inicio del de ella. A la mañana siguiente, todo fue diferente. Ya no había pasos pesados en el pasillo, ni susurros sospechosos en el celular a medianoche, ni miradas llenas de desconfianza atravesando la sala. La casa se sentía más grande, más luminosa. El silencio, que antes la asfixiaba, ahora era ligero, casi como un abrazo. Samantha abrió las ventanas de la sala y respiró hondo. El aire era el de siempre, pero se sentía más limpio, como si la verdad, por fin, hubiera lavado cada rincón de esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía el peso de tener que cuidar cada palabra, cada movimiento. Podía simplemente ser, y eso fue lo que hizo. El teléfono sonó a las 9 en punto. Del otro lado, Mario no le preguntó cómo estaba. Ya lo sabía. «Los papeles ya se entregaron, Sam», dijo él con voz firme. «La transferencia de la casa y de los bienes a tu nombre ya está hecha». El juez confirmó que él renunció a todo durante su declaración. Ella cerró los ojos un segundo, dejando que el peso de esas palabras le llegara de lleno. «Gracias, Mario», respondió, y por primera vez, su tono era realmente tranquilo. «Fuiste tú quien hizo que todo esto pasara», contestó él. «No lo olvides nunca». Ella sonrió, aunque él no pudiera verla, ni por un segundo. Colgó el teléfono y caminó por la casa, pasando la mano por las paredes como si tocara algo nuevo, aunque esas paredes hubieran estado ahí desde siempre. No era la casa la que había cambiado, era ella. Se detuvo frente a la chimenea y miró el estante donde antes había fotos que ya no significaban nada. Ahora había espacios vacíos, pero no tenía prisa por llenarlos. Tomó un portarretratos que había quedado ahí, una foto vieja de ella misma, de antes de casarse, en un día cualquiera, con una sonrisa que apenas recordaba cómo se sentía. Pasó el pulgar sobre el vidrio y, con un gesto simple, la puso de nuevo en el centro del estante. «Bienvenida de vuelta», susurró para sí misma. Los días que siguieron no fueron de fiesta. No hubo aplausos, ni alfombras rojas. Lo que hubo fue trabajo diario de reconstrucción. Samantha se sentaba en la terraza todas las tardes, revisando papeles, ocupándose de las cuentas que antes había dejado en manos de Armando. Por las noches estudiaba contratos.
Aprendía términos que él siempre había hecho ver como si fueran demasiado complicados para ella. No lo hacía por obligación, lo hacía porque esta vez nadie le iba a decir qué podía o no entender. Una tarde, Mario llegó con 2 tazas de café. Se sentó junto a ella sin decir nada por un rato, nomás viendo cómo el sol se iba metiendo poco a poco. ¿Has pensado en vender la casa?, preguntó al fin. Samantha miró alrededor. No, respondió tranquila. No me voy a ir de ningún lado. Esta casa es mía ahora. No porque lo diga un papel, sino porque limpié cada rincón de todas las mentiras que me contaron aquí. Mario sonrió, moviendo su café de forma distraída. Has cambiado. Solo volví a ser quien era antes de todo esto, dijo ella mirándolo de reojo. Tal vez hasta alguien mejor. Un fin de semana, Samantha agarró las llaves del coche y manejó hasta una playa a unas horas de ahí. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero el mar era tranquilo y el cielo se sentía enorme. Se sentó en la arena y se quedó ahí horas, sin tener que pensar en nada, sin planes, sin estrategias, solo escuchando cómo las olas rompían en la orilla y el viento le despeinaba el cabello. Cuando anocheció, levantó la vista hacia las estrellas y respiró hondo. «Esto es libertad», murmuró, y por primera vez, esas palabras le pesaron, pero también tenían verdad. Un mes después, sonó el teléfono. Era el abogado. «El juicio ya terminó, señora Moreira. Aceptaron el acuerdo. 10 años cada uno sin derecho a reducción». Samantha escuchó la noticia en silencio, con respeto. «Que tengan tiempo para pensar en todo», respondió simplemente. «¿Quiere estar presente cuando lean la sentencia?». Ella sonrió. «Ya he visto suficiente. Ahora quiero vivir». Y vivió, sin prisa, sin querer demostrarle nada a nadie, solo para ella misma. Hizo reformas en la casa, pintó las paredes de colores claros, llenó el jardín de flores, cambió los muebles, abrió espacios que antes estaban llenos de recuerdos que ya no le importaban. Invitó a viejos amigos a cenar, esos que Armando había alejado con su control disfrazado de amabilidad. Y por primera vez en muchos años, las risas verdaderas volvieron a escucharse por los pasillos. En una de esas noches, Mario se quedó hasta tarde, ayudándole a lavar los platos después de la cena. «¿Sabes, Samantha? Siempre fuiste fuerte. Solo tenías que recordarlo». Ella sonrió, secándose las manos y recargándose en la barra de la cocina. «Y ahora no se me va a olvidar nunca». Él se acercó, le tomó la mano despacito, sin prisa, como quien pide permiso para algo sencillo pero importante. «¿Puedo quedarme un rato más?». Ella asintió. «Claro, ahora puedes todo». El tiempo pasó, como siempre pasa, pero no se llevó lo que ella había reconstruido, solo se llevó lo que ya no tenía sentido. Y cada día que Samantha despertaba en esa casa, lo sabía. La verdadera victoria no estaba en recuperar propiedades ni en ver que se hizo justicia. Estaba en la libertad de ser quien siempre había sido. Y eso, nadie, nunca más, se lo iba a quitar. Hay momentos en los que sientes que el piso desaparece debajo de tus pies, cuando quien se supone que debía cuidarte, se convierte en la fuente del dolor más grande. Cuesta creer que todavía haya fuerza en un corazón que fue traicionado, manipulado y usado, pero la hay, silenciosa, paciente, esperando el momento justo para volver a florecer. Porque nadie merece vivir encadenado a mentiras, ni ser prisionero de la vida que otra persona quiso controlar. La valentía de empezar de nuevo no nace de la rabia, sino del respeto por uno mismo. Y cuando eliges tu propia libertad, es como volver a respirar después de haber pasado demasiado tiempo bajo el agua. No importa cuánto intenten romper tu dignidad, siempre se puede reconstruir. Y cuando lo haces, se vuelve todavía más fuerte. Si te gustó, haz clic en el botón «Gracias» para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.